Muy buenas noches, soy Carlos Centeno del sexto cuatrimestre de Psicología Clínica. Me propongo a exponer hoy unos aspectos básicos que hay que tratar y establecer sobre la psicoterapia. A continuación compartiré unas diapositivas para poder apoyarme y apoyarlos a ustedes a la retroalimentación del tema. Ok, empezamos. La psicoterapia es considerada una promoción de procesos de cambio en cuanto a situaciones que pueden afectar al sujeto en su vida cotidiana y que pueden generar consecuencias. Hay un punto en el que el paciente siempre va a tratar de arreglar las cosas por sí solo, ciertas problemáticas que vivirá en su vida. Algunas las podrá lograr, otras no, y normalmente es un proceso en el que el ego se ve ciertamente afectado y es como un proceso que comienza de aceptación. ¿Aceptación a qué? A la posibilidad o al hecho de que ciertas problemáticas el propio sujeto no las puede arreglar y necesitará ayuda de alguien más, en este caso un profesional, un psicoterapeuta, ¿vale? Hay que tomar en cuenta ciertos factores, como son los específicos. Los factores específicos son más que nada lo que la terapia proporciona. Factores, ¿a qué me refiero con factores específicos que la terapia proporciona? Me refiero a las técnicas psicoterapéuticas que vamos a proporcionar, las cuales tienen una serie de pasos establecidos y normalmente es un procedimiento riguroso que se lleva a cabo. Por lo tanto, es muy fácil pronosticar qué puede pasar si se aplica tal técnica con tal paciente. Todo depende del desempeño del terapeuta y qué tan estricto sea para aplicar estas técnicas. Los factores inespecíficos, por otro lado, viene siendo más que nada los factores contextuales e interpersonales del sujeto. ¿A qué me refiero con esto? A factores en su entorno, en su estilo de vida, con quién vive, con quién se relaciona, con quién frecuenta, factores interpersonales, la visión que tenga del mismo, su relación con el mismo. Todo esto puede ser en función de beneficio o de decaimiento terapéutico. Hay que tomar muy en cuenta esto. También la psicoterapia tiene mucho que ver lo que viene siendo, perdón, el estilo personal del paciente, del psicoterapeuta, disculpe. El estilo personal del psicoterapeuta. eh, Obviamente cada psicoterapeuta es diferente, cada persona es diferente, todos somos diferentes. Los pacientes van a ser diferentes, al igual que los psicoterapeutas. Y esto es algo que se estudia y que se analiza hasta cierto punto. Esto ayuda a que definamos qué ciertas características que algunos psicoterapeutas tienen y algunos no, ayudan a que el proceso terapéutico sea más factible. Todo esto en función de pues, mejorar, en las técnicas psicoterapéuticas y cómo se enseña. Normalmente, el cómo un terapeuta se va a desempeñar de manera personal, aparte de su forma de ser y su estilo personal que tenga, cómo se expresa, sus intuiciones, sus modelos culturales, tiene que ver también si su servicio es público o privado. Si su servicio es público y depende de una empresa para la cual trabaja, a veces puede intervenir muchas cuestiones, como puede ser la identidad de la empresa, la identidad corporativa, tal vez a veces el psicoterapeuta se tenga que adecuar a esta identidad, vaya, si se le solicita o si es muy necesario en una empresa que sea muy formal. eh, Tal vez estas empresas públicas o privadas le solicitan al terapeuta que no trate ciertos casos en específico, etcétera.
donde considero yo que habrá más libertad, el estilo personal del psicoterapeuta se verá más claro. Si bien en el aspecto privado, cuando el psicoterapeuta pues atiende a sus pacientes de manera propia, él ya tendrá una libertad y una gama de posibilidades de cómo desempeñarse, qué técnicas usar, y irá adquiriendo experiencia, se sentirá más suelto en ese asunto, ¿no? Depende del contexto, claro, y el psicoterapeuta. Las actitudes y modos culturales del comportamiento, de acuerdo a su contexto, refiriéndome claramente al psicoterapeuta, de acuerdo a su contexto cultural, donde nació, cómo se comporta, también va a influir mucho en la psicoterapia en general. Su manera de ser, si es muy... Todo psicoterapeuta tiene que ser profesional y serio, hasta cierto punto, pero también debemos demostrar empatía, debemos demostrar calidez, confianza. Entonces, este equilibrio es muy importante para la psicoterapia. Entonces, estas actitudes y modos culturales que aprendimos a medida que nos tocamos en la vida nos van a servir mucho o también nos pueden afectar o privar de muchas posibilidades. Todo esto depende más que nada de dónde nos desempeñamos. Si nos vamos, por ejemplo, yo soy chapaneco y soy Tuxtla Gutiérrez, eh, tengo más facilidad para tratar pacientes aquí que, digamos, vaya no sé, en el norte, en Sinaloa, en Sonora, pueden ser diferentes expresiones, puede ser que actitudes que aquí nosotros tomamos como de educación, serviciales, allá las puedan tomar un poco severas, de burla, entonces esto va a afectar la comunicación del paciente con el psicoterapeuta. También tiene mucho que ver la distancia socioprofesional del psicoterapeuta y la distancia socioeconómica del paciente. ¿Por qué? Porque si el psicoterapeuta demuestra un estatus socioprofesional no muy alto y el paciente tiene un estatus socioeconómico muy alto, pues va a esperar, vaya, que su psicoterapeuta sea profesional en todos los sentidos y ámbitos, ¿no? Entonces, esto puede generar prejuicios, independientemente de lo socioprofesional, puede ser por la edad, por el sexo, por cómo se vea, etcétera. Pero centrándonos en lo socioprofesional, yo considero que tiene que ver mucho con de qué universidad ha salido, qué especialidades ha llevado, la calidad de su consultorio, la calidad de su persona, cómo se desenvuelve. También esto va a tener mucho que ver con la persona y su nivel socioeconómico si es muy bajo, no se va a sentir cómodo, en confianza, etcétera. Entonces, esta distancia tenemos que tratar de que sea corta, que no sea tan grande, ¿no? No sea abismal. También en algunos casos, pues ya depende ahora sí que del psicoterapeuta, podemos, si tenemos la facilidad de manejar a la persona, no sé, generar una confianza y romper todas estas barreras, pues esta distancia no sería problema, pero por lo regular es algo que genera mucho conflicto. Hay características también que pueden afectar el proceso psicoterapéutico, como puede ser el sexo, ya lo mencioné, de una mujer y el paciente es un hombre y el hombre no pueda, o el paciente en cuestión no pueda platicar o trabajar ciertas cuestiones personales, por ejemplo, características sexuales con la psicoterapeuta porque sea mujer. Esto la psicoterapeuta pues, tendrá que aprender a manejar y brindarle el espacio de confianza al hombre que de manera que le demuestre que no hay un juicio desde su postura de mujer hacia lo que le está platicando su paciente, sino más bien el juicio es en función del paciente, de ayudar, eh, que no hay juicios propios, que el juicio es objetivo, que no se le está juzgando, que se le está escuchando activamente, que es un trabajo en equipo. Entonces, si esto se le demuestra al paciente, pues la psicoterapia fluirá mejor. Las características físicas, otra vez vamos con prejuicios, por ejemplo, si, no sé, el psicoterapeuta se da muy joven, el paciente está muy viejo, esto puede generar que el paciente piense que el psicoterapeuta no está lo suficientemente preparado. De igual manera, el psicoterapeuta tendrá
que aprender a demostrarle al paciente que lo está. Claro, no de una manera directa, no verbal, sino más a través de acciones, de conclusiones. Yo creo que se le tendrá que mm, proponer o convencer al paciente de que se comienza el trabajo y a medida que el trabajo va surgiendo, de que la psicoterapia va avanzando, pues el paciente se da cuenta que el psicoterapeuta pues está preparado. La inteligencia emocional, eh, el intelecto, también son cuestiones que pueden facilitar como dificultad la psicoterapia. Si el intelecto del psicoterapeuta es bajo, el paciente se da cuenta y pues, obviamente pensará que el psicoterapeuta no está preparado y se dirá. Si la inteligencia emocional del psicoterapeuta no es suficientemente alta como para, digamos, controlar sus emociones, sus expresiones faciales, su tono de voz, si no hay cierto profesionalismo en esos puntos, el paciente se puede llegar a dar cuenta o la psicoterapia se puede intoxicar un poco por cuestiones de mm, información que pueden entorpecer más que nada la psicoterapia. El estilo personal de cada psicoterapeuta, claramente su carácter, su forma de ser, su forma de expresarse también puede que no conecte mucho con el paciente en cuestión. Todas estas características, como dije, pueden afectar la psicoterapia, entonces es parte importante de ser un psicoterapeuta, saber cuando a un paciente se le puede trabajar y cuando a un paciente no. En este caso, si el paciente no, pues no se puede trabajar, se dificulta mucho la psicoterapia, hay que canalizarlo claramente con otro colega pues, que se le considere que está tratar al paciente. La experiencia de vida y laboral nos puede ayudar mucho, como nos puede perjudicar mucho en la psicoterapia, en lo que hayamos vivido, cómo nos hayamos trabajado, va a depender mucho de cómo nos desempeñamos en nuestro trabajo, claramente. Al igual que la experiencia laboral, pues nos va a ayudar mucho con cómo tratar ciertas problemáticas, ciertos pacientes, aunque la experiencia laboral, si no sabemos manejarla, si no sabemos administrarla, cuándo utilizarla, cuándo no, nos puede perjudicar porque podemos llegar a pensar que todos los pacientes son iguales, que todos los problemas se resuelven igual, entonces podemos llegar a generalizar y esto puede entorpecer completamente nuestro trabajo. Hay que buscar universificarnos, hay que buscar adaptarnos a todos los contextos, hay que buscar no esperar nada de cada situación, no llegar sin armas, o sea, llegar preparados a lo que vamos, pero no esperando nada, sino atentos a lo que sucede y siendo flexibles, muy flexibles con pacientes, con técnicas, con problemáticas, con todo, y no tener miedo a probar cosas nuevas. Que nos haya funcionado algo con algún paciente no quiere decir que no va a funcionar con el otro, a pesar de que sea la misma problemática, a pesar de que la estructura de personalidad sea la misma, y no nos asegura nada. Entonces debemos de aprender a ser flexibles en ese asunto. Hay modos de comunicación que cada psicoterapeuta tendrá, debe de tener más que nada, como es la función instruccional. La función instruccional se centra en cómo el psicoterapeuta va a establecer los alcances y los límites de la relación psicoterapeuta-paciente, hasta dónde hay confianza, hasta dónde hay contacto, hasta dónde hay amistad, emoción, profesionalismo, etcétera. Todo esto es algo que el psicoterapeuta debe manejar de una manera muy eficiente. La función evaluativa es una función que vamos a estar trabajando constantemente porque evaluamos desde el comienzo al final de la terapia. ¿Qué evaluamos? Pues, por ejemplo, evaluamos qué tal fue nuestro rapport, qué tal fue el debut del paciente ante nosotros en la primera sesión, evaluamos cómo se va desenvolviendo a medida que va avanzando la psicoterapia, evaluamos cómo va la técnica, si funciona, si hay que reestructurar el plan, evaluamos el pronóstico, el diagnóstico, etc. Entonces, esta parte funcional del psicoterapeuta es algo que va a estar presente en todo nuestro trabajo. Básicamente es una base de nuestro trabajo, al igual que en institucional, al igual que todo. La función atencional igualmente es algo que está constantemente, y esa lectura, y esa entrevista, y esa psicoterapia, etcétera,
¿En qué se centra? Es captar la información. La función atencional se centra en captar la información que el paciente nos da a nosotros, ya sea verbal, ya sea corporal, ya sea a través de una dramatización, que puede ser dramatizar cierta situación vivencial que el paciente sufrió para ver cómo actúa, cómo se expresa, qué emociones salen, qué palabras salen, a través de objetos intermediarios, como puede ser la técnica de la silla vacía, por ejemplo, que se citó al paciente frente a una silla y se le pide que visualice la persona con la cual tuvo cierta problemática y comience a establecer un diálogo con esta persona en función de decirle todo lo que no le puedo decir, etcétera. Entonces, esta función atencional es esencial en la psicoterapia. Tenemos que siempre estar atentos y captar todo tipo de información que nos dé el paciente, ya sea corporal, como acabo de decir, expresiones faciales, cómo se sienta al decir qué tema, qué expresión pone al decir qué palabra, o si se incomoda al hablar de cierto tema, etcétera. La función operativa se centra más que nada en cómo nosotros como psicoterapeutas vamos a obtener o lograr que el paciente cumpla las tareas establecidas. Porque en la psicoterapia nosotros siempre vamos a estar otorgando tareas a nuestros pacientes que van a hacer de manera personal en su vida diaria, a la siguiente semana o dos que nos vamos a la próxima psicoterapia. Eso se puede aplicar a muchas técnicas, como psicoanalíticas, como psicodinámicas, conductistas, humanistas, etcétera, porque el paciente tiene que tener una participación activa en su mejoramiento si queremos que pues, el paciente se llegue a dar de la alta. La función expresiva se centra más que nada en las características que debemos demostrar y manejar como psicoterapeutas, que es mostrarnos de una manera cálida, ser comprensivos, ser bastante elocuentes, expresar confianza y seguridad de que nos pueda plantear con total libertad la problemática, pensamientos, ideas que tenga el paciente y que se va a respetar la confidencialidad de la información que se nos dé, que no se le va a dar un juicio a lo que diga, que todo se va a ver de manera objetiva, que todo va a ser analizable en función del mejoramiento del paciente, que es un trabajo de equipo, etcétera. Entonces esta función es muy importante que la sepamos manejar y la sepamos llevar a cabo. La función de compromiso vincular es más que nada cómo nosotros como psicoterapeutas vamos a demostrar nuestra disposición de ayudar al paciente. Siempre tenemos que tener la disposición de escucharlo, es tener escucha activa hacia sus temas, no mostrarnos aburridos, no mostrarnos indiferentes, no mostrarnos cansados. Siempre tenemos que demostrarle que estamos a la disposición de la ayuda del paciente en la psicoterapia, durante la entrevista, durante las pruebas, etcétera, en todos los ámbitos de nuestro trabajo. Es muy importante que nosotros no solo demostremos esta función, sino las 6 que acabo de mencionar, entre otros, claro. Bueno, esto sería todo por hoy. Les agradezco su atención. Eh, y buenas noches. Muchas gracias.